buscando en el archivo, que usted lo puede obtener a esto que voy a compartir en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, datos históricos, que van a tener actualización, veremos si renovación, cuando la noche del domingo sepamos qué ocurrió con una primaria abierta, simultánea y obligatoria. En el año 2009, siempre hablando de Moreno, Néstor Kirchner no se le había ocurrido el tema de la PASO y se encuentra con un outsider de la política, un empresario. Los que peinan canas recordarán Casa Tía. Bueno, estoy hablando de Narváez. Y a 6 años vista o luz del inicio del kirchnerismo, aparece una palabra que no ha perdido ni fundamento, ni centralidad, ni vigorosidad, que es freno. Hay que poner freno, la palabra es eso, y después lo componemos. De Narváez se presenta en una elección en la provincia de Buenos Aires y derrota al modelo kirchnerista. Había que ponerle un freno. Siempre hablando de elecciones de medio término. 2009, pasamos al 2013, pero antes quiero decir que fue la mejor elección que hizo la oposición histórica, estoy hablando del acefismo con una parte del peronismo, en Unión Pro. Obtiene un 36% el oficialismo de 2009, un 39% a 3 puntos. El único hecho histórico, elección de medio término, donde pierde el oficialismo gobernante fue en el año 2013. Mariano Hues, intendente, elabora una lista, pone a la cabeza a Pedro Camps y quien lo vence en la primaria y luego en la general es un tal Damián Contreras con el Frente Renovador. Hay que hacer una aclaración aquí del año 2013, porque el Frente Renovador tuvo en aquella propuesta electoral, de nuevo, para que se entienda, elección de medio término, la participación allí del acefismo con Claudia y Aníbal Acef, una parte más del peronismo y el movimentismo que le daba un tal Jorge Alagastino. Esa propuesta electoral legislativa del año 2013 es el único antecedente histórico donde alguien de oposición le gana al oficialismo. Quiero decir que Contreras es una figura histórica del peronismo, pero solamente fue en el año 2013. En el año 2017, primer test electoral de Festa, obtiene el 40% de los votos. ¿Sabe cuánto sacó Cambiemos por Buenos Aires? 24. ¿Y cuánto sacó el Frente Renovador en el año 2007? Un 16%. Mientras que a nivel provincial se repetía lo del año 2009 y 2013, que el peronismo no lo ganaba. Gana a nivel provincial, se elegían senadores nacionales, Esteban Burrich a Cristina Fernández de Kirchner. Si lo aburro, o si es aburrimiento para ustedes, trate de tener un poquito de paciencia, porque hice todo este recorrido para llegar a este domingo, porque ya nada será lo mismo. Ya no está Pueblo Libre o las estructuras históricas del peronismo con sus satélites, Pueblo Libre Central, digo Mariano Hues. Hoy el peronismo se referencia más con el movimentismo, y si miran la lista boleta, encontrará allí los movimientos, representaciones más vinculadas con la izquierda, la pata peronista con la U de Carril, el Frente Renovador con Andrés de Stefano, pero más movimiento, sin representación sindical, digo la lista oficial, la del peronismo. Ahora, la oposición histórica
tiene 3 propuestas. Una situada en la más conocida, el acefismo, que por primera vez en más de 20 años no tendrá a Claudia Acef en la boleta. Aníbal Acef no, porque cuando obtuvo la senaduría en el año 2009 dijo: yo no vuelvo más al Consejo, ya es una etapa política para mí terminada. No fue así el caso de Claudia Acef. Entonces, este domingo no estará Claudia Acef en la lista, y en la propuesta de esa oposición histórica no está Acef, está Julián Signa, que es un joven del peronismo, segunda Florencia Acef. Y del otro lado aparece Coppola, que fue gestado en parte por Aníbal Acef, hasta que, volviendo en el tiempo, en el año 2015, Acef se queda en el Frente Renovador, le gana la interna a Damián Contreras, pugna por la intendencia, y quien se quedó con la marca del PRO en 2015 fue Coppola, que sigue siendo PRO. Por eso recibe la visita de Santilli, de Ritondo, de Jorge Macri, porque él dice: yo soy PRO, más que acefismo, mucho más que vecinalismo. Y dentro de lo que es la renovación opositora, podríamos decir que Martínez Naya, Demian Martínez Naya, es la propuesta de renovación que tiene el acompañamiento de Cristian Ritondo, que es el jefe de bloque de Cambiemos en el Congreso Nacional, Cámara Baja. También es bueno recordar y no olvidar que el randacismo aparece en 2017, y en aquella elección, paso del año 2017, el Frente Justicialista, que fue Alianza Frente Justicialista, presentó 6 boletas, es decir, tuvo una interna. Y quien ganó la interna fue Mariel Fernández, obteniendo 8.171 votos. Entre las 6 boletitas, ¿saben cuánto acumularon en 2017? 10,64%. En la PASO, cuando fueron a la general, no llegaron al 8,33%, que es lo que se necesita para que una fuerza tenga representación, o mejor dicho, obtenga el lugar tan deseado en el honorable Consejo Deliberante. Mariel Fernández, que en el 2017 tenía 8.100 votos, hoy es la capitana que armó esa lista movimentista sin representación sindical y con una búsqueda bien enfocada en el papel, rol de las mujeres, feminismo diría yo, comunitario, como dijo Mariel Fernández, que viene a transformar la política desde allí. Fíjese qué notable la dinámica de la no versión de la mejor política, sino la dinámica de la política, porque el hombre que aplastó a la oposición en 2017, Walter Festa, 4 años después, en esta elección, acompaña una boleta corta, local. Y dijo Romina Uri en este programa: aprueben a Tolosa Paz, aprueben a Vivona, que es el candidato a senador, precandidato, pero acá corten a Noelia Saavedra, que es la figura que eligió Mariel Fernández, y me votan a mí, Romina Uric, que acompañé a Festa, pero no soy Festa. Esto que trato de entregarles a ustedes a modo informativo histórico, en la antesala de lo que va a ocurrir el domingo, lo puedo sintetizar así: ya nada será lo mismo. Ocurra lo que ocurra el domingo de cara a la general de noviembre, tendremos ya definitivamente, una renovación casi del 95% de lo que es un Consejo Deliberante. No tantos viejos, no tantas figuras que estuvieron durante largos años ocupando una banca, lo que lleva a decir que no tendrán excusas. Los que venían a proponer la renovación, no solamente de la edad, sino de la política, ya no tendrán excusas. Lo estoy invitando a que veamos más allá de la elección del domingo, sino que a partir del domingo y los resultados, de cara a noviembre, todo será parte de lo que durante muchos años se pregonó y se buscó. Lo nuevo, dejar atrás la estructura
La corporación vieja, el pejotismo, ya está. Hoy mismo el Consejo Deliberante tiene enormes cambios en nombres y figuras, no así en la práctica política, y usted no tiene que olvidar que el próximo domingo, cuando vaya a votar, lo que estará haciendo es darle el voto a una, para mí, encuesta, a ver quién tiene lo que tiene y quién llega a noviembre para ahí elegir las nuevas representaciones legislativas. En el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar, en el Senado Provincial y en la Cámara de Diputados de la Nación. Expresado esto, fíjese que la campaña no ha tenido una discusión sobre cuál es la educación, en serio, profunda, la crisis de la misma, las salidas posibles. No ha tenido una discusión sobre el trabajo, salvo mencionar que se necesita trabajo. No la tipología del mismo, la naturaleza. No. Se habló de la salud porque la pandemia lo impone. Pero ¿cuál es el sistema post-pandemia? En Moreno, ¿el Hospital Modular de Cuartel Quinto es un hospital o es la contingencia COVID y que requiere una refuncionalización para que sea un hospital? ¿Qué ocurre? Que Moreno de pronto no tiene más pacientes COVID, ni siquiera sospechosos, cuando no hace mucho tiempo, 3 semanas atrás, una persona con insuficiencia respiratoria era sospechosa de COVID, ahora ya no. ¿Qué sucede con los trabajadores y trabajadoras del hospital? ¿Qué ocurre con los planes sociales? ¿Se transforman en trabajo o no se transforman en trabajo? ¿Qué ocurre con la juventud, que es tomada la palabra para decir que allí está y que viene cuando incluso algunos jóvenes están frenando a los que de atrás imponen un cambio verdaderamente disruptivo para cambiarlo todo? Y finalmente, ¿por qué la clase política de Moreno, en sus versiones, jóvenes y viejos, derecha, izquierda, centro y por donde usted quiera, no tomó en serio que es un proyecto estratégico del gobierno de Kicillof y de Mariel Fernández que se hagan 2 unidades penitenciarias y una alcaidía en una zona semirural que requiere de la construcción de 4 escuelas primarias, un jardín y una secundaria? Y esto que digo en números es una planificación oficial. ¿Por qué una cárcel y no las escuelas? ¿Por qué la política local no lo discute ni lo debate? El programa de hoy, luego de este repaso histórico y estos temas que no estuvieron mensurados, ni encuestados, ni admitidos, tendrá vigencia en el programa, en donde no habrá ningún candidato ni candidata, pero sí una joven de 22 años que tiene un plan social y sueña con el trabajo para conquistar su casa para sus hijos. Un joven que tiene 33 años y 2 hijos y quiere que el verde pasto, los caballos corriendo, las gallinas anunciando el nuevo amanecer, sigan en el vergel y no una cárcel. Como una joven que tiene la marca de la cámpora habla que lo mejor es entender el impacto del egoísmo para superar ese bloque y construir una verdadera transformación de la política. Y la educación pública, si es segura, digna y gratuita, bueno, de eso se trata el programa de hoy, sin candidatos ni candidatas. Una interpelación a lo que no hizo la clase política en su conjunto, que el próximo domingo le dirá: venga, deme su voto. Presentación del programa, quórum, en contacto directo y sin tapabocas. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Desde marzo de 2020 el mundo se alteró. Nos cuesta pensar qué contiene la nueva normalidad, pero lo cierto es que pandemia, nombre, apellido,
explica lo que tiene alguna razón y permite no explicar aquello que no es necesario, como si el momento no lo demandase. Se fortaleció el sistema de salud. Tenemos un solo hospital hasta aquí. Para mí el modular fue pensado ante la contingencia del COVID y será un hospital modular cuando tenga más especialidades, equipamiento, reconocimiento de los recursos humanos, y hay que ser muy respetuoso de plantearlo así, porque si no diremos aquello que no solamente no es cierto, sino cuando vaya alguna familia a buscar la atención le dirán aquí no, como ocurría con la UPA en su momento. Tenemos el Mariano y Luciano de la Vega, que es el segundo nivel de atención, que siempre se ha asemejado a un hospital de campaña y que próximamente lo hará Kicillof, la inauguración de lo que es algo más que una guardia, pero dándole una continuidad a la editorial esbozada en el día de hoy, con los temas que tienen que ser dominantes más allá de lo que no está en la agenda electoral ni política: la salud, la educación, el trabajo, la juventud y la política y las comunidades. Para mí es un gusto arrancar esta propuesta charlando con Matías Parola, que hace 1 década y media trabaja en el Mariano y Luciano de la Vega. Primera consulta, Matías. ¿Tuviste miedo en este año y pico cuando emerge la pandemia y nadie sabía demasiado? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Rubén, ¿cómo andás? Tanto tiempo. No tuve miedo, porque yo me sé manejar en cuanto a las medidas preventivas que tenemos que tomar durante esta pandemia que estamos cursando. Lo que sí que nos agarró de golpe esta pandemia, que en el nivel de salud estaba saturado, vamos a decir, por falta de infraestructura hospitalaria. En eso. Saturado por falta de... Es decir, el hospital hace muchos años que está en su capacidad máxima. Llegó la pandemia y lo sobreexigió. Lo sobreexaltó para mí. ¿Qué pasa? Para mí en Moreno lo que hace falta hoy en día, mínimo 2 hospitales más. Estando este hospital Mariano Luciano de la Vega al 100% con su personal adecuado, como te decía, recursos humanos, equipamiento. Y aparte de eso, para mí tiene que haber un hospital de alta complejidad para Moreno, porque está saturado el pueblo de Moreno para la población que somos hoy en día. Yo decía en la presentación, Matías, que el hospital modular de Cuartel Quinto fue pensado para la contingencia de COVID. Se tiene que hacer una actualización, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Rubén, porque eso es para una tipo contingencia para sacar lo que fue el COVID, porque eso no es un hospital en sí formado para con toda la especialidad de cómo debe ser. Compañeros y compañeras tuyas, no sé si vos tuviste COVID, ¿de qué manera se contenían? Porque la razón de esta entrevista contigo también es encontrar la humanidad, porque no son robots, son trabajadores. Yo veo muchas demandas y protestas en Capital Federal de compañeros y compañeras que dicen, hablan de la esencialidad de la salud pero no nos ven. Exactamente, Rubén. Hay ya un reclamo desde hace mucho tiempo que a los enfermeros no nos llaman profesionales. ¿Por qué no tenemos que ser profesionales? Si siendo licenciados o enfermeros tenemos casi los mismos años de un médico en carrera, vamos a decir, en ese aspecto. En otro aspecto, en cuanto a la pandemia, los trabajadores de la salud no fuimos cuidados, Rubén. ¿No? A partir del área psicológica nuestra, vamos a decir. Okay. En ese sentido no fuimos cuidados. En cuanto a las medidas de bioseguridad, al 90% teníamos todo en el hospital de Moreno. Como algunas cositas faltaban y otras habían, ¿sí? Pero en ese aspecto, lo que es del área de, ¿cómo le puedo decir? En cuanto al cuidado, un tema de salud mental, por decirlo así, de los trabajadores de la salud, no fuimos cuidados hasta hoy en día. ¿Y de qué manera entre ustedes se contienen si no hay un cuidado, si no hay una mirada que va más allá del ejercicio de prestar salud con lo que tienen? Yo he hablado de la humanidad, son trabajadores, no son máquinas, son personas. Exactamente eso, Rubén, lo que vimos nosotros desde el comienzo de la pandemia. Nos faltaba recursos humanos al 100%. Durante que fue transcurriendo la pandemia, se incorporaron compañeros, vamos a decir, y ahí más o menos se equiparó eso.
pero es muy doloroso estando trabajando ahí, que algunas veces nosotros nos íbamos con la cabeza al 100% al domicilio, a la casa, y teníamos que contar a la familia porque en el lugar de trabajo no nos escuchaban, no nos cuidaban, vamos a decir por el estilo. Bueno, ¿cómo cambiar el chip? Porque ibas con toda esa carga a tu casa y al otro día tenías que volver a las 48 horas. Exactamente, algunas veces la familia querían escuchar, pero tampoco querían escuchar todo, porque le llevamos los problemas del hospital hacia la familia, a mi señora o a mi hijo, y no le puedo contar todo. Claro. Por eso lo que hago énfasis que en la parte psicológica teníamos que tener una contención nosotros, vamos a decir, un equipo interdisciplinario para que nos cuiden. Y eso no se logró hasta hoy en día. Has visto muchas cosas en tu laburo como enfermero, por la cercanía con los pacientes, con historias, digo yo, de Moreno. ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué viste en este tiempo de pandemia? Porque no es la única patología. Si llegaban personas a solicitar una asistencia y decían, no, porque esto es COVID, ¿qué sucedía con esas personas? Y mira, nosotros tratábamos acá en el hospital en ese aspecto estaba bien organizado. Okay. Parte COVID y parte no COVID. Sí. En ese sentido que en estos momentos no comparto, porque si todas las patologías respiratorias, por habida, por haber, antes era todo COVID, ahora por X causa que estamos todos en conocimiento, no hay patología, no hay COVID. Claro, bueno, hay un comunicado oficial del hospital que lo conduce el doctor Emanuel Álvarez, diciendo que no hay pacientes internados COVID. Lo que está explicando Matías es que hasta hace poco cualquier persona que llegaba con una insuficiencia respiratoria decía sospechoso de COVID, ahora no. Ahora no. En cuanto a lo que estamos pasando, a eso hago referencia. Sí. Y esta división que se hacía, comprendiendo una contingencia de la magnitud del COVID, las otras patologías, ¿tuvieron que resolver de decirle a una familia, no te podemos atender, la prioridad es COVID? En ciertos aspectos sí, así como lo referís vos, sí, se hacían así. O alguna cirugía programada que se le tenía que ir corriendo con el tiempo para hacer en determinado tiempo más adelante, vamos a decir. ¿Qué aspectos que has luchado mucho, hemos hablado en innumerables ocasiones, Matías, hay que trabajar para que no sea tan precarizante, ya que la salud hoy se volvió esencial? ¿Qué áreas están precarizadas? ¿Cómo se conquistan derechos laborales para ustedes, para todos y todas, dentro de un hospital que, insisto, es el único de alta atención y posibilidad de dar una respuesta a una población que tiene muchísimos problemas? Y yo diría que mediante una gestión bien organizada se llegaría a toda meta para crear un hospital como debería ser, con recursos humanos, con equipamiento como debería ser. ¿Qué es lo que te apasiona en el laburo que haces? Lo hice esto, el tema de enfermería, yo antes era soldado voluntario en el ejército argentino, en Formosa capital, y ahí ya me hice un cursito de primeros auxilios, y ahí empecé todo. Cuento mi carrera, vamos a decir, sí, claro. De ahí vine para Buenos Aires. Yo estaba prestando servicio en el colegio militar, hice la carrera, no tuve tiempo para ingresar ahí, y bueno, y después salí del colegio militar en el año 2001, y en el 2001 empecé a estudiar auxiliar de enfermería en la Cruz Roja de Morón. Y después así, correlativamente, 2002, enfermero universitario en la sede de la Universidad de La Plata en San Miguel, y después me recibí de licenciado en enfermería. ¿Ha mejorado el hospital? En ciertos aspectos sí, Rubén, en ciertos aspectos sí. De lo que fuimos la dirección anterior a lo que es ahora con el director Álvarez, mejoró del 100%, mejoró 80% mejoró el hospital. Bueno, mejoró mucho. Sí, ha mejorado. Falta cositas, pero de a poquito se hace. Hay un mejor vínculo. Exactamente. Lo que falta es, vamos a decir, un poquito más de recursos humanos para cubrir. En cuanto a enfermería me especifico bien. Sí. En cuanto a enfermería, ¿qué pasa? Somos 5 trabajadores, sale uno de vacaciones y ese puesto no es cubierto. Ajá. El otro aspecto, en jubilación de enfermería. Vamos a suponer que este fin de año se jubilen 5 enfermeros, por decirte. El ministerio después, el año que viene, no te recupera los 5. Te recuperan 2 enfermeros
2 administrativos y 1 de seguridad. Entonces van faltando enfermeros y enfermeras. Claro, no es el 1 por 1. Ajá. Y ahí tenemos que terminar matando lo que cumplimos el horario. Claro. Creo que antes de fin de año se va a inaugurar una obra que arrancó la gestión de Vidal y la va a inaugurar Kicillof, haciendo la inversión que faltaba, imagino. Cuando se abra eso, ¿qué tiene? Pues son casi 100 metros, no sé si por 30 de ancho, pero es una obra importante. Lo que me consta a mí, que ahí va a ser guardia de pediatría por el lado de la avenida Libertador, Sí. guardia de adulto por Nemesio Álvarez, y lo que queda del contexto me parece que se va a hacer, no estoy bien seguro, pero va a ser consultorio dentro de eso. Pero eso no quita, Rubén, eso porque ya veo en los spots políticos van a salir diciendo nuevo hospital de Moreno. Eso no es un nuevo hospital de Moreno, es un sector del hospital de Moreno. Sí. Es el viejo hospital ampliado un poco. Ampliado un poquito. ¿Te arrepentís de haber hecho algo en este tiempo como enfermero? Siempre en la contingencia de COVID, que faltó algo hacer, que no lo pudiste realizar, que no tuviste la fuerza para plantearlo. Es como una pregunta más humana, te digo, ¿no? Sí, como una pregunta más humana. Me parece que les daría falta, lo que yo daría es trabajar en un equipo interdisciplinario al 100%. Por ejemplo, una familia que fallece, un paciente que fallece de COVID, esa familia que fue a la casa no fue contenido por el Estado por un equipo interdisciplinario. Me gustaría que eso, el ministerio o el gobierno, que haga un seguimiento a esa, ya sea a esa familia, para que la parte psicológica, a ver cómo queda en esa familia. Gracias, Mati, ha sido un gusto escucharte. No, por favor, muchas gracias a vos, Rubén. Moreno tiene más de 1.300 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Quiero que noten en las expresiones de Matías Parola que tanto los familiares de las víctimas como ellos que están en el hospital necesitan algo que parece no tener dimensión y es tan importante como es la asistencia psicológica, la salud mental, el impacto que ha tenido y sigue teniendo la pandemia, porque se advierten nuevas cepas. Entonces ese riesgo está latente y hace que el inicio de esta charla con Matías, planteado cuál es la nueva normalidad, bueno, tal vez no hemos alcanzado la normalidad y no es nueva, es readaptarnos a lo que más o menos entendíamos en un mundo mucho más complejo, donde la salud adquiere una dimensión, pero si esta no tiene humanidad para con los familiares, para con los pacientes y los trabajadores, no habrá un cambio de lo que yo vi antes. Habrá discursos que pueden sonar bonitos, pero falta mucho más. Y lo decía Matías, que está ahí en el día a día, lo que se viene es la ampliación de un hospital que conocemos. El de Cuartel Quinto necesita una readaptación y ser refuncionalizado como hospital. Lo planteo porque usted como comunidad tiene que exigir hospitales, no cáscaras. Eso no es un hospital, como el que se necesita, como el que se demanda desde hace muchos años. Vamos a la pausa y tras ella hablaremos de la política y la juventud, o la juventud en la política. Veremos si alteramos el producto da el mismo resultado, porque charlaremos con Micaela Baraybar, que es una joven política de la Cámpora. Pausa y venimos. Hola, soy Florencia Cef y con Facundo Manes te invitamos a dar el paso para no renunciar al Moreno que merecemos. La gente va a ver no a Romina, sino lo que está dentro de Romina. Lo que sobresale de ella es la motivación con que hace las cosas. Necesitas una persona luchadora, de confianza, que esté dispuesto a dar lo mejor, que esté dispuesto a reconocer sus errores. Entonces, esa es Romina.
Bueno, este segundo bloque, ¿cuánto escuchó en el último mes y ahora esta semana una y otra vez decir que los jóvenes se mueven ya no por cuestiones ideológicas, sino por figuras? Es una forma muy hasta perversa de considerar que un joven no tiene capacidad para pensar. Entonces, si Milei habla y tiene un pelo largo, es que los jóvenes se sienten atrapados por Milei. No, se pueden sentir atrapados por una marca, por un personaje, pero eso no es la política. La política trasciende a los figurones, que son solamente brisas, porque la juventud, cuando sea entendida y respetada, será un vendaval. ¿Qué es lo que está reclamando parte de la sociedad? Una renovación que, además de ser generacional, sea de práctica de una nueva política. Por eso para mí es un gusto poder charlar. Lo hice el año pasado, cuando arrancamos este proyecto de Quórum aquí en Canal 6, en continuidad de lo que vengo haciendo hace más de 10 años, con Micaela Baraybar. Y le decía recién que el cuándo se construye, y el tiempo no es calendario, sino cronológico de lo que la vida va generando. Y Micaela lo va haciendo porque son muchos sectores que hablan de la figura, pero sobre todo de la entidad política. ¿Vos escuchás algo de esto más allá del TikTok y lo que haces? Algo que te genere ese apasionamiento que hace que la política vuelva a vivir, que se respire de otra manera. Muchas gracias. Bueno, gracias. En principio me pasa de escuchar muy seguido esto de Milei o de hablar de figuras, y creo que es repetidamente hablar de la derecha que toma diferentes caras y caretas, ¿no? Pero creo que siempre, no sé, yo pertenezco a una organización política que es la Cámpora y que siempre estuvo en boca de tantos, que construimos esta como la contracara con militancia. Y creo que si hay algo que caracteriza al espacio al que pertenezco también, y sabrán del recorrido político, es la juventud. Pero la juventud vista como protagonista, ¿no? Si uno no escucha a los jóvenes, si uno no pone a los jóvenes en un lugar de protagonismo, qué clase de peronismo está haciendo. Pero creo que nosotros lo venimos laburando y militando un montonazo. Si los jóvenes están en un lugar de protagonismo, ¿cómo se le da el acompañamiento para que sean disruptivos? Porque esa es una clave. Si no, mañana todos jóvenes y se enfrentan con un aparato que es el Estado burocrático, y en nombre de él se cometen todas las tropelías. Entonces la política ahí no mejora. No, vale. ¿No? Me parece que ahí es una clave que tiene que ser bien comprendida, que no es ser burócrata, sino saber para qué está un cargo público, ¿no? Si no, se degrada. Bueno, quería escuchar tu reflexión sobre eso. Sí, de eso siempre nos hablaba Néstor, de ser transgresores, de ser disruptivos, pero también nos decía que teníamos que formarnos, claro, teníamos que militar, formarnos, y para disputar el lugar en el cargo público y ser los mejores una vez que lo logremos, ¿no? No es una cuestión de soplar y hacer botellas, sino que uno se forma, no solamente militando en el barrio y en el territorio, sino entendiendo, no sé, Moreno, ¿no? Que es el lugar geopolítico donde estoy, donde me tatúo, donde elijo mi vida y donde creo que muchos, muchas y muchos elegimos la vida. Uno tiene que conocer el lugar que ama y el lugar que elige para vivir. Entonces formarnos también tiene que ver con eso, ¿no? Uno tiene que conocer profundamente Moreno para decir, bueno, va por acá, va por allá. Creo que esta formación es la que se está gestando. Así te hablo de Moreno como te puedo hablar de cualquier punto donde alguien milite o quiera construir política. Y en esto de mirar Moreno en profundidad, ¿qué descubriste? ¿Qué ves en la profundidad? Pues yo puedo decir qué veo, pero quisiera que vos me hagas una devolución y te digo al final qué creo que está pasando desde hace tiempo en Moreno. Y yo creo que Moreno es un municipio, además de gigante, que tiene mucho poder, tiene mucho para construir. Es una tierra fértil, absolutamente. Como lo vemos, no sé, en Los Robles, creo que Moreno es una tierra fértil. Eso a nosotros nos ambiciona, nos llena de energía para decir, bueno, ¿qué podemos sumar, qué podemos aportar y colaborar como espacio, ¿no? A que Moreno sea cada vez mejor, a que Moreno crezca. Yo creo que tiene todas las de crecer Moreno. Quizás es cuestión de afinar, de realizar las gestiones pertinentes, pero yo creo que Moreno tiene todo para crecer. Estamos muy lejos de un acuerdo generacional de varias figuras de cualquier partido, decir, nos sentemos e imaginemos y programemos ese Moreno que en lo profundo sigue teniendo vitalidad y sueña.
¿no? Yo creo que sueñan más las comunidades en serio, fuera de la política partidaria, que la política partidaria. Es una visión que tengo yo también de hablar con vecinas y vecinos de Moreno, ¿no? Sí, esos sueños no han desaparecido, por el contrario. Creo que la fortaleza, una devolución a la que vos dijiste, es que a pesar de todos los obstáculos, de todos los olvidos, de todos los usos, ellos siguen creyendo. Y desafían a cualquier casta política, porque lo hacen, ¿eh? Y arman su calle, y construyen sueños, y piensan en una escuela. Tanto lo que vos ves se puede registrar. El tema es si eso se toma y se quiere encapsular. Eso hay que liberarlo. Ahí aparecería la política. Para mí, ¿eh? Que después lo público lo recepte, pero que no trate de someterlo, sino que lo libere. De allí que esa pregunta y la devolución que te hago me lleva a reactualizar el acuerdo generacional que atraviese a las capas que de ideología pueden tener, pero no son tan sólidas. Es decir, hay pibes que están en el progresismo, en el centro, incluso en la derecha, con la que se puede hablar. Después vamos a discutir el proyecto, porque hace 30 años que Moreno está perdiendo oportunidades. Incluso lo habrás escuchado en tu anterior juventud, porque sigues siendo joven, que la época dorada del kirchnerismo se desaprovechó. Decía, algo pasó, algo ocurrió. Sí, creo varias cosas. En principio a mí me pasa que a nosotros, ¿no? como compañeros, organización dentro del Frente de Todos, podemos compartir. Creo que en el Frente de Todos, incluso en Moreno, se puede dialogar un montón. Sí, también generacionalmente con otros espacios políticos dialogar está bueno, pero también cuesta llegar a un acuerdo, porque justamente tenemos las raíces absolutamente distintas. Y yo creo que recién hablaba con algunos compañeros que somos una generación también hijos de Néstor y Cristina, hijos de esa época dorada. Por ejemplo, no sé, siempre les comparto a mis compañeros que mi primera elección fue en el 2013, con 16 años, y en ese momento había militado el voto joven, habíamos militado la Ley Nacional de Centro de Estudiantes. Entonces, que una piba, de repente, que haya votado a los 16 en 2013, hoy también esté posicionándose, hoy exista, hoy dialogue con vos, y todo lo que estamos construyendo tiene que ver con que Néstor y Cristina pusieron una semilla ahí, que creo que también la continúa Máximo Kirchner perfectamente. Creo que hay que militar muchísimo. Yo apunto por ese lado, por el lado de la militancia y del trabajo. Porque... ¿Esa militancia qué es para vos? ¿Qué significa la militancia? ¿Qué significa militar? Y militar es organizarse, transformar el barrio, militar el territorio. Es principalmente estar, ¿no? Pero estar con una discusión política, no es que estás solamente en territorio haciendo algo. Hacemos algo, lo hacemos en conjunto con los vecinos y vecinas, tratamos de buscar soluciones, tratamos de, no sé, combinar con el Estado también, con la gestión, pero también de tener discusiones políticas. Creo que cada organización tiene sus propias discusiones, pero por ejemplo nosotros desde el Frente de Mujeres, Frente de Diversidad, Frente de Medio Ambiente, tener discusiones políticas que constantemente te lleven a mejorar, a tener una visión bien amplia y a decir, bueno, lo que hago en tal lugar, ya así sea, no sé, plantar un árbol, tiene un propósito, tiene un porqué y tiene algo de raíz que vamos a trabajar en el barrio, no es un árbol y no estamos más. Creo que tiene que ver con eso la militancia, con sostener, permanecer y comprometerse. ¿Has escuchado? Porque tenés una actividad, y es muy particular lo de Mica, porque es actividad en redes sociales, sabe usar las herramientas, pero tiene territorio. Es decir, va combinando lo necesario para que además de la virtualidad tenga razón de ser cuando va ahí y dice plantamos el árbol, pero ¿por qué el árbol? No es solamente la sombra, sino lo que puede proyectar ese árbol, que serían nuevas raíces. ¿Pensaste en integrar una lista? ¿Te interesaba? O como dije recién, el cuándo lo vas armando. Ya no sos perteneciente a, sos la cámpora. Y están mirando, y esto lo digo yo, a Micaela Baraybar, de distintos lugares como la cámpora. Ojalá que se respete que no se le puede poner una mochila demasiado pesada a Micaela porque es joven, pero sí va comprendiendo lo que es la dinámica de la política, el armado, la militancia, el diálogo. Se puede dialogar con alguien que es opuesto, desde ya. En definitiva, las posiciones son dominantes de acuerdo a lo que van resultando las elecciones. Pero eso no quiere decir que no se vaya a construir un diálogo, porque si mañana piensan todos juntos que el Parque Los Robles tiene que ser un polo turístico, no es una cuestión ideológica, es un polo turístico, ¿verdad? Pero ¿pensaste en integrar una lista? ¿Te importaba?
o tu carrera va hacia el cuándo tuyo? Un montón. Me pasa en principio que siempre fui parte de la Cámpora desde los 14 años. Cualquier persona que conoce de Moreno sabe que Micaela es de la Cámpora. Sí. Y creo que también la decisión, ¿no?, de encabezar, de conducir este espacio de más de 40 jóvenes y no tan jóvenes que estamos militando, tiene que ver con empezar a tomar decisiones de transformarlo todo. Y en eso, dentro de la organización siempre hablamos de que uno está donde la organización lo requiere o lo necesita. Y nunca pensé a título personal, no sé, yo, sino más bien, bueno, ¿dónde puedo ser más útil? Obviamente que nosotros somos jóvenes, pero disputamos poder, discutimos el poder y obviamente lo ambicionamos porque así nos lo marcó Néstor. Y también Máximo hace poco estaba escuchando lo que dijo que el ego es una mochila que a veces es muy pesada, que te puede vencer y poner de rodillas. Y es difícil en la política y es peligroso en la política cuando el ego está. Pero también nosotros con la solidaridad, con la generosidad política, podemos vencer el ego y que los pueblos no se pongan de rodillas. Esa frase me gustó mucho de Máximo, eso que siempre lo dice, que siempre lo transmite a su manera. Y creo que va por ese lado construir organización y entender lo que es ser parte de una organización. Incluso este momento de conductora tiene que ser con cierta horizontalidad. Por eso yo decía, si se piensa que se le va a cargar la mochila a una persona para que resuelva lo que tiene que ser parte de una discusión, es que no entendimos qué es la política, para recuperarlo como herramienta. Sí, es que por eso es organización, ¿no? Seguro. Que no estás solo, sino que dentro de una organización hay personas que tienen diferentes responsabilidades, diferentes ámbitos y órbita de trabajo. Cada uno tiene su rol en una organización. ¿Qué es lo que te duele de Moreno, el Moreno de hoy? ¿Y qué añorás de Moreno para el mañana? Es que si tendría que hablar de lo que me duele, tengo que hablar de la pandemia, ¿viste? Como que me lleva a ese lugar que lastimosamente tuvimos que vivir esta pandemia, no solo en Moreno, digo, en todos lados, sí. que creo que retrasó muchísimas cosas a nivel Moreno, provincia, nacional y mundial. Ajá. ¿Y qué añoro de Moreno? Una vez te dije que era el centro cultural, pero últimamente estoy pensando en cosas más grandes. Yo sueño transformarlo todo, ¿no? Ser parte de esa camada que transforme todo, que Moreno sea ese lugar que no solamente unos pocos nos lo tatuamos y decimos este es el lugar de mi vida, que las personas elijan trabajar acá, que tengan la posibilidad de tener mayor industria, mayor producción. Creo que tenemos, cuando te hablo de Moreno fértil, hablo de esto, ¿no? Tenemos un montón de lugares donde se pueden hacer muchísimas cosas. Creo que estamos camino a eso, no creo que estemos tan alejados, pero es un camino largo. La última, breve. Gestión Mariel, ¿qué es lo que te ha generado? ¿Qué simpatía? ¿Y qué aspecto crítico? Porque la política tiene que saber darle a la crítica un valor. Porque si no es la construcción del ego. Si no hay críticas, se alimenta el ego y se construye la obsecuencia. Y después dijo, fue ella. Pero cuando tuvimos la oportunidad no lo hicimos. Sí, yo creo que... Mariel es la intendenta del Frente de Todos y somos peronistas, vamos a bancar, vamos a estar en este camino. Creo que todo lo que podamos aportar, siempre que sea dentro del espacio, hay que aportarlo, tanto desde adentro o desde fuera de la gestión. Si uno se siente peronista no puede excluirse del Frente de Todos para mí, ¿no? Sí. O de toda esta construcción. Yo la veo bien, veo que es una gestión en la cual le falta, sí, a todas las gestiones le falta siempre y nunca es suficiente porque es un municipio inabarcable, es abarcable. Sí. Pero no, yo creo que hay que colaborar dentro del Frente de Todos, siempre. Siempre. Creo que sí. Mica, muchas gracias. Sí, decime. Sí, por favor. Y más con el apoyo de nuestro conductor político, que es Máximo Kirchner, no hay lugar a duda de que hay que construir con Mariel. Gracias, Mica. Bueno, estamos en la antesala de una elección y este programa no es que se ha burlado del acontecimiento electoral o se birla de las urnas, no. Este programa, con Matías en salud, con Micaela Baraybar en política y juventud, es que yo soy un defensor de darle, no a la juventud lugar que uno viejo le entrega, sino porque la juventud per se va a avanzar sobre aquellos que tienen
pensamientos anacrónicos. Cuando se trata de tener esa fuerza, se impacta sobre la posibilidad de una transformación profunda. Pues se resiste a aquel que llegó para que no avance aquel que naturalmente va a llegar. Ahí hay un problema que es político, que es la razón de la charla con Micaela, es cuando agarro la juventud y digo, es el cambio, pero no acompaño. Porque eso es mucho más nocivo. En nombre de la juventud se solidifican aquellos tornillos sobre el que se ajustan las sillas y que hacen que no fluya la comunicación, la solidaridad, la empatía, la diversidad, la pluralidad, en la ideología que quiera ir. Yo tengo una que es clara, es evidente, pero no niego la otra porque la otra también transita este municipio. Que veremos qué porcentaje tiene, si quieren ustedes, pero está. Y creo que todos coinciden en que Moreno debe dar un salto cualitativo de lo que ha sido. Sin chicanas, como suelo decir, sin estupideces, con algo que llamo planificación, con un programa, con todos, todas y todes, que sea contenedor de los sueños que en algún momento tuvo y fueron arrancados. Y no vamos a personalizar quiénes lo hicieron. Lo que está claro es que la juventud, con algunas representaciones más que figuras, lo voy a decir así, advierten a aquellos jóvenes que son viejos que cuidado, ya no se espera 20 años para que llegue una renovación. Hay una fuerza que va creciendo y si no comprenden rápidamente, el cargo público es una circunstancia. Lo que viene de abajo, en varios sectores, en la profundidad que veo de Moreno, es precisamente una fuerza que dice, venimos a cambiarlo todo, pase lo que pase, y se van preparando para ello. Una de esas representaciones es Micaela, así que le agradezco mucho la visita al programa y haber escuchado y que ustedes puedan comprender de qué se trata en el sustento real esa fuerza de la juventud que está en marcha y no se va a detener. Pausa y tras ella hablaremos con Abril, que es una joven mujer que tiene un plan social. Veremos a qué distancia estamos de construir en Moreno el trabajo para que deje de ser ciudad dormitorio, que es otro de los puntos que muchos desean. Bueno, además de desear, hay que poner los ladrillos para que eso suceda. Pausa y venimos. En Moreno, ciudad dormitorio, lo habrán escuchado ustedes a lo largo de tantos años. Añadido es cómo sale Moreno de ser una ciudad dormitorio. Que los trabajadores y las trabajadoras no tengan que ir a Capital Federal o a distintos puntos del conurbano y permanezcan aquí. Bueno, una respuesta a eso sería tener un plan de desarrollo con distintas actividades, con servicios a mediano y largo plazo que le dé perspectiva a los que hoy tienen trabajo afuera, pero fundamentalmente a los que vienen. ¿Qué ha sido lo dominante desde la pandemia? Que fue el primer tema de este programa con Matías Parola, enfermero del Mariano Luciano de la Vega. La contingencia. Si lo llevo al punto social o laboral, la contingencia trata de ser resuelta como una herramienta muy endeble con el potenciar trabajo. No hablaré de las facultades que tienen algunos movimientos de tomarlo a eso, ni de unidades ejecutores, sino que vamos a bajarlo más a territorio, a Barrio San Jorge, a una joven de 22 años que se llama Abril. Bueno, muchas gracias por aceptar estos minutos. ¿Qué haces con un potenciar trabajo? ¿Cuánto obtenés? ¿Y qué
prestación tenés que dar para obtener la cifra que me vas a decir? Bueno, nosotros con el potenciar trabajo, para decirlo básicamente, no llegamos a fin de mes, porque es la realidad, o al menos a mí particularmente. Yo pago alquiler porque ahora yo como joven es imposible pensar en poder comprar un terreno, por ejemplo, ¿no? Y lo que creo yo es que siempre tenés que estar rebuscándotela para poder llegar a ese fin de mes. Yo tengo 2 niños, tengo un nene de 1 año, una nena de 3, y se hace complicado. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, 1 litro de leche, ¿cuánto vale? Son 100 pesos, imagínese en el mes 100 pesos por día, ¿cuánto es? Y a veces no se llega a fin de mes con ese sueldo, ¿no? Yo creo que habría que pensar las problemáticas de otras perspectivas y, o sea, básicamente yo creo que tengo los 2 dedos frente para pensar que el gobierno no hace las cosas bien como tendrían que hacer, porque ellos siempre hablan y recalcan de que la juventud es el futuro, ¿no? Claro. Pero como si ellos siempre se llenan la boca hablando de eso, es imposible ahora ir y buscar un trabajo genuino. Un trabajo donde vos puedas tener obra social, donde puedas tener un sueldo digno para poder llegar a fin de mes. ¿Cuánto es lo que obtenés por el potenciar trabajo y qué tenés que hacer? Bueno, yo obtengo 28.000 y hacemos todo lo que es trabajo de actividades, por ejemplo en comunicación, donde estamos, que realizamos notas y acompañamos a ciertas actividades de nuestra organización, claro, ¿no? Y bueno, y básicamente es eso lo que hacemos, siempre acompañando, realizando notas también, y básicamente eso. Bien, con 28.000, con 2 niños a cargo, no llegás ni al 15. No, es imposible, es imposible. ¿Fuiste a buscar trabajo? Sí, y eso también es una de las problemáticas. ¿A dónde fuiste? Bueno, si vos te levantaste un día y dijiste, yo no quiero esto, me sirve pero no quiero, por mí, por mis hijos, ¿a dónde te metiste a buscar y si te presentaste en un lugar? Bueno, mira, yo trabajo desde que tengo 15 años, porque salí de mi casa de muy chica, no tuve la oportunidad lamentablemente de poder terminar el secundario por problemas personales, también para poder salir a laburar, porque a mi vieja no le alcanzaba, ¿no?, llegar tampoco al mes, y siempre a intentar ayudar a mi familia. Yo el primer trabajo que tuve fue en una remisería. Trabajé siempre de muy chica y siempre me la rebuscaba, ¿no? Pero yo creo que cuando yo tenía 15 años no es lo mismo de ahora. Ahora, por ejemplo, a una chica que tiene 18 años y termina el secundario, van y le piden 5 años de experiencia. Y es algo imposible, porque a una chica de 18 años no le puedes pedir 5 años de experiencia tanto si recién sale del secundario. Entonces tampoco hay esas oportunidades para poder aprender y desarrollarse, ¿no?, en lo laboral. ¿Y a dónde fuiste? A una remisería. ¿A una remisería? Sí. Es más, estaba embarazada de mi nena. Y trabajé hasta los 8 meses y medio, o sea, a nada de tener a mi nena. Y tuve que trabajar siempre porque no me alcanzaba, siempre desde que salí de mi casa, de la casa de mi mamá, siempre alquilé y bueno, básicamente eso. Fue mi primer trabajo en una remisería. Y si mañana te levantás y decís voy a buscar un trabajo, sí, ¿a dónde irías a buscarlo? ¿A dónde lo iría a buscar? Sí. Yo creo que lo iría a buscar en un lugar donde den oportunidades a la gente joven. Ajá. Porque, como te repito, como te dije recién, vos vas a buscar trabajo y te piden muchos años de experiencia, cosa que no podés adquirir si no te la dan, si no te dan la oportunidad. Te voy a poner una mínima complicación. Mañana te levantás y decís voy a buscar trabajo. ¿Qué lugares crees vos que te dan oportunidades? Si es que existe un lugar. No sé, pienso, un supermercado, un comercio, no sé. Bueno, por ejemplo, uno va y busca trabajo, sí, en un supermercado, como vos decís. Sí. Te pagan 2 pesos con 50, ajá, estás en negro, sí, y no te alcanza ni para 2 semanas tirar para sustentar tu plato de comida. Y cuando sucede eso vos decís, no es que te querés quedar con el plan, sino que decir, esto es mucho más seguro que lo otro, que me demanda más tiempo, que estoy en negro, que me pagan monedas, porque es una forma de explicar que la formalidad puede ser la gran informalidad también.
estar en un supermercado no significa que es la panacea. Entonces, si ella tiene 2 niños a cargo, 28.000 pesos por mes, está muy lejos de la pobreza, de alcanzar la línea de la pobreza. Está superando así un poquito la línea de indigencia, Abril con 22 años. Comprenden que es mucho más rico, además de categorizar mediocremente a los planes o a los planeros, comprender las historias. Que cuando van los pibes a buscar el trabajo, no hay tal trabajo. Que son muchas horas y el pago es en negro, a prueba. Entonces, como tiene que sostener a su familia, dice, me quedo acá hasta que más o menos el país vislumbre una posibilidad. Es esto. Dolorosamente es así. Dolorosamente sí, y es lastimoso porque hay muchos jóvenes que se van del país porque piensan que Argentina no va a progresar, piensa que cada vez vamos a ir peor, y lo vuelvo a recalcar, siempre dicen que nosotros somos el futuro, pero no vemos futuro. No te dan la oportunidad para hacerlo. Claro, no vemos futuro, no hay oportunidad. Entonces, la verdad que es lastimoso y es lamentable, pero es la realidad de nuestro país. ¿Y qué ves? Pues yo de San Jorge, ¿no? Sí. ¿Qué ves de Moreno con tus 22 años? Del Moreno que viviste cuando eras, si siempre estuviste en Moreno, de niña a este momento de cierta adultez. Sos muy joven, pero ya tenés 22 años, ¿verdad? Claro, bueno, yo lo que veo, siendo sincera y franca, es que en tiempos de elecciones siempre vienen y vienen con promesas, ¿no? Que no cumplen. Entonces, yo creo que vienen y te dicen, sí, te arreglamos un asfalto, y como que quieren con pequeñas cosas convencerte de que tu barrio está bien, y no es así. Hay muchas problemáticas, hay gente que pasa hambre, mucha necesidad, hay gente que no tiene un techo donde vivir, y así muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que habría que enfocarse sí. Más en problemáticas importantes y pensar de que no, que solo arreglando un asfalto le arreglás la vida o le solucionás la vida a una persona. Hay personas que van a comedores, porque lo veo yo en mi barrio también, a chicos que tienen, no sé, 3, 4, 5 años y están descalzos, no tienen con qué vestirse, y es feo eso, y la verdad que duele porque vos vivís acá y lo ves todos los días. ¿De qué hablan los jóvenes? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son los temas dominantes? Después voy a decir un cierre de qué es lo que me contaron algunas personas que están en campaña. ¿Qué atención despiertan 2 o 3 frases o 2 o 3 palabras para comprender lo que algunos no quieren ver? Pero ¿qué hablan ustedes? Sobre cuáles son los problemas, esos dolores que tienen cuando te juntás con tus amigos o tus amigas. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuáles son los temas dominantes? ¿Viste que dice de agenda? Sí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo que hablamos puede ser amigos tanto del trabajo como también de afuera, de los sueños que tenemos cada uno, ¿no? De los sueños. Sí, de los sueños. Y que cada sueño tiene su igualdad. Por ejemplo, tener una casa propia, dejarle una casa a nuestros hijos, para los que tienen hijos, terminar nuestros estudios, que a veces es imposible porque tenés que trabajar, estudiar. También yo, por ejemplo, en lo particular, mantengo mi casa, también soy ama de casa, atiendo a mis hijos. Entonces, como que son sueños que se comparten y sueños que se ven lejos, ¿no? Como te dije, ahora para una joven, como por ejemplo yo, de 22 años, es imposible pensar en tener una casa propia porque no alcanza. Entonces hablamos de eso siempre, de los sueños que tiene cada amigo, cada persona, cada conocido en la juventud. Esos son los sueños. ¿Y pueden problematizar aquellos puntos más oscuros, por ejemplo, droga, relaciones violentas, ausencias notables? ¿Eso también? Claro, sí, se habla. Más cuando vos estás con amigos que ya tenés una cierta confianza, sí. Se habla. Por ejemplo, yo sí, en particularmente tengo un amigo que tuvo problemas con la droga, pero somos un grupito y siempre intentamos ayudar a ese amigo, a esa amiga, a que salga de esas cosas, ¿no? Y decir, bueno, si nosotros no podemos ayudarte, vamos a encontrar la forma y la manera de ir a un lugar
y que se puedan solucionar esos problemas y buscar una persona que tal vez tenga más experiencia que nosotros y pueda ayudar a ese amigo o a ese conocido. Yo creo que viene por ahí también. Hay amigos que tienen problemas de ausencia tal vez de un padre, de una madre, pero viste que con los amigos siempre hablas y todo, y hay temas que tal vez ellos se guardan y no lo tocan tanto, pero cuando lo hablan, lo que más hacemos es apoyarlo y intentar sacarlo adelante de sus problemas, ¿no? Apoyarse, que creo que es importante. Es importante pensar también un poco en el otro, ser un poquito más persona. Yo creo que ahora el mundo en sí, en general, las personas son bastante egoístas a veces, y hay que pensar un poquito también en el otro, ¿no? En la problemática del otro, porque tal vez, por ejemplo, yo hoy tengo mis problemas, pero tengo que pensar también en que hay personas que pueden estar peor que yo. Que yo, por ejemplo, a veces digo, bueno, yo me quejo por tal vez tener que pagar un alquiler, pero yo a veces salgo a la calle y veo chicos que me piden para comer, ¿no? Chicos que tienen la edad de mis hijos. Entonces yo creo que en lo posible siempre lo poco que tengo les doy, ¿no? A esos chicos, y ayudar en lo mínimo que se pueda. Y bueno, eso. ¿No renuncias a tus sueños? No renuncio a mis sueños, la verdad que no. Siempre salir adelante, rebuscármela, siempre me la rebusqué sola. Con mi nena más que nada, porque yo con mi nene estoy con su papá, estoy en pareja, y él me apoya mucho, entonces mutuamente intentamos sacar la familia a flote, ¿no? Pero desde chica sí la sufrí mucho, la sufrí un montón con mi hija, pero siempre intentando salir adelante, ¿no? Con lo que sea, con lo que pueda, trabajando en una remisería. He trabajado en muchas cosas, volanteando, vendiendo, qué sé yo, medias, siempre, ¿viste? Pero siempre... En trabajo. Claro, siempre saliendo adelante y enfocándome en mis hijos, ¿no? Que es lo que yo hago. Yo digo, yo me levanto todos los días a la mañana, salgo a laburar y también estudio, me ocupo de mi casa, pero digo, todo por mis hijos, ¿no? Abril, mi familia. muchas gracias. No, muy amable. por favor. Hay que ser muy respetuoso cuando se habla de manera simple de algo tan profundo. Cuando se tira desde cualquier lugar, ya sea un medio de comunicación con relevancia, con importancia, lo que se puede escribir, lo que se puede postear, que los que tienen un plan están cómodos con eso. Este programa ha intentado, y voy a cumplir con el objetivo de no hablar un carajo de lo que es la elección. No porque no me interese, sino el programa lo que intenta es transmitirles a ustedes aquello que no se habló. Se habló en profundidad, quiero decir. Ahora, el título y el uso, por supuesto, eso se lo dejo a aquellos que tienen interés en beber de esa fuente que a mí no me nutre en nada, no por ser elitista, sino porque es Abril que me habló. Y ella honestamente dice, tengo este ingreso, produzco material de comunicación. Si voy a buscar un empleo formal, en negro pero formal, porque puede ser en la estadística registrable como formal, pero es en negro, no me dan el ingreso para yo dejar el plan. ¿Qué estoy diciendo? Que hay un sistema que hace que se nutra la informalidad con los planes y los planes con la informalidad. Así que los que se atreven a decir cómo se sale, bueno, tengan registro de esto. Porque detrás de cada plan hay una historia, hay una familia, hay una joven, hay un joven. Quiero salir, pero no sé cómo, porque enfrente no me están dando nada, porque el Estado no potencia a las pymes, o a los comercios, o a la industria. Y entonces vino para quedarse un tiempo, lo que es una herramienta de contingencia. Para acceder al sueño de la casa que Abril tiene con sus 22 años, hoy paga el alquiler, para sus hijos, tiene que conseguir algo mucho más fuerte que 28.000 pesos que le permite hoy no ser tan indigente. Cuando hablen de pobreza, los que hablan fácil, tengan un poco de respeto
y cierta solidaridad con aquellos que no son invisibles, están vivos y reclaman ser vistos, y que el derecho no sea una frase común, sino que sea parte del presente para tener un futuro mejor. Tras la pausa hablaremos con un joven de un barrio de Moreno, en una zona donde deberían planificarse 4 escuelas primarias, una escuela secundaria y un jardín, pero allí lo que se ha proyectado es una cárcel, para ser precisos con la información, 2 unidades penitenciarias y una alcaidía. Si se queda va a escuchar lo que tiene para decirles a ustedes Lucas, que quiere pensar que el futuro no lo deciden de arriba, sino bien abajo, desde el territorio. Pausa y venimos. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Moreno ya arrancó. Con el Plan Integral de Asfalto y Bacheo, estamos asfaltando en todo el municipio. Calle Portugal, Shakespeare y La Finú, Argentinidad y Ambrosetti, Paso del Rey, Moreno Centro y mucho más. Y la compra de la nueva planta asfaltadora nos permitirá asfaltar todos los días con más eficiencia y menor costo. Plan Integral de Obras ya está en marcha. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Bueno, los invito a ustedes que escuchen a un joven, 33 años. Es una pregunta muy elemental, que si se la efectuara cualquiera, sería: cuando abrís la puerta del patio de tu casa, si tenés el patio, ¿qué ves? ¿Hay alguna flor? El otoño, el color ocre, el renacimiento con la primavera, las sombras en el verano, es decir, estaciones que hacen a la calidez del vivir. Una sociedad o una población o un núcleo urbano puede y debe decidir cómo vivir. ¿Cómo es el Vergel? Y el Vergel todavía es campo. Tiene mucho campo, mucho verde, los vecinos andan en caballo, tenemos animales, nos gusta esa vida, es la vida que queremos para nuestros hijos. Y ahora a media cuadra, una cuadra, tenemos todo un paredón que va a ser la cárcel, un penal que los chicos para ir a la escuela tienen que pasar por la puerta del penal. Entonces como que no tiene lógica, no tenemos escuela, no tenemos plaza, no tenemos nada en el Vergel. Cuando llega la noticia, que fue hace poco tiempo, que se haría una cárcel ahí, el boca a boca, contame eso. Y primero muchos no creían. No creían. No, eso es lo que pasa, muchos no creen porque dicen, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Y porque en realidad esos terrenos tienen dueño. De hecho que hay gente trabajando en parte de eso que lo están sacando. Y porque no se nos ocurre, o sea, no tenés calle, no tenés luz, no tenés nada y van a tener una cárcel. Bueno, pero habrás escuchado que te dicen, ahora con la cárcel pueden tener calles, claro, luz. Bueno, ellos lo que dicen es que vamos a tener fuente de trabajo, no sé dónde, pero bueno, que va a haber luz, que va a haber asfalto, que va a haber cámaras, nada más. De allí que la razón de la primera pregunta es, cuando vos abrís la puerta y ves la zona, el barrio, decir, yo quiero este verde, y es legítimo, es un argumento que debe contraponerse con aquel que dice, son 992 plazas, pues son 2 unidades penitenciarias y una alcaidía, y si la comunidad del Vergel está decidida a instalarlo el tema, la política no lo hizo. No hay ningún espacio político que lo haya hecho. Aclaro rápidamente que este es un proyecto del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto el gobernador Kicillof, y que tiene asiento en Moreno porque la intendenta ofreció la tierra, que es la calle San Fernando, es el límite entre Moreno y Pilar, y es un triángulo. Sí, justo un triángulo. ¿No? Y están los planos, es decir, por lo menos los croquis están, ¿no?
si están decididos a dar una batalla para decir nosotros podemos decidir cómo queremos vivir. Claro, sí, nosotros no vamos a permitir que la pongan, como sea, como dé lugar, no lo vamos a permitir, porque eso no es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Y qué querés para tus hijos? Y queremos eso, esa tranquilidad, ese verde, el vergel, qué sé yo, el vergel. El vergel. Es tranquilidad, es mitad campo, mitad ciudad, ¿entendés? Claro. La urbanización todavía no llegó del todo y vivimos tranquilos. Bien, ¿internet tienen? Tenemos internet, sí. Viste que hoy se habla mucho de la igualdad tecnológica, pero internet tienen. Sí, sí, tenemos todo lo mismo. Lo que pasa es que nos gusta vivir así tranquilos. Son terrenos grandes, hay mucho campo, mucho verde. Ahí hay producciones florales. También hay muchos viveros. Hay muchos viveros. Sí. Hay un proyecto de apicultura ahí, justo enfrente donde se haría la cárcel. Claro, sí, sí, también. Pero creo que habría que dar vuelta también el asunto, instalarlo en un debate comunitario. Después la política, si quiere tomarlo, que lo tome, pero son primero ustedes. Porque el vergel necesita escuelas. Necesitamos escuelas, esa jardín. zona 2 de Cuartel Quinto necesita 4 escuelas primarias, por lo menos un jardín, porque hay experiencias comunitarias que han permitido que algunos niños cursen la primera infancia allí y una secundaria. Sí. Bueno, habría que preguntarse por qué no. Sí, no, ¿Por qué lo de la cárcel fue tan rápido y no discutimos lo que se está pidiendo hace mucho tiempo? Ellos lo que dicen ahora es que después van a venir. Ah, después van a venir las escuelas. Después van a venir las escuelas, después va a venir todo, y no es así. Te preguntaba, Lucas, ¿cómo es la charla que van teniendo ustedes como vecinos y vecinas? Si hay un lugar de encuentro, si hay un día, si utilizan lo que es el WhatsApp. Claro, tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, ahora estamos poniendo una fecha para juntarnos, para hacer tipo una audiencia pública, para que todos sepamos bien cómo son las cosas y si el gobierno quiere venir, lo esperamos. Eso sería muy bueno para no pasar a mayores ni tener que... Queremos hablar. Que llegue alguien del gobierno municipal que explique por qué el proyecto de la cárcel, que es un proyecto... O del gobierno nacional. O del gobierno provincial o nacional, que vengan todos, ¿no? Exactamente. Que vengan todos, que vayan todos al vergel y le explican a la comunidad por qué ahí se pensó en una cárcel, porque ustedes ya tienen el proyecto, es decir, ya tienen la carpeta oficial, se la tendrían que haber acercado las autoridades a ellos. Claro, no, nadie habló, absolutamente nada. Desde noviembre del año pasado se sabe esto. No, y ellos vinieron y lo único que dijeron fue que todavía no está seguro. Claro. Está en veremos. Está en veremos. Es mentira. Sí. Y trataron de decir que no es un proyecto municipal. No quiero decir que la municipalidad ofrece la tierra. Así que sí, también es una decisión política. El día sábado me crucé con Lucas y otras personas y dijo algo así hermoso, ¿no? En la asamblea dijo, yo quiero una universidad acá. Y sí, ¿por qué no? Que mi hijo salga de mi casa, camine 200 metros y vaya a una universidad, a una escuela. Y la verdad que es así de simple decirlo, pero van a tener que luchar mucho para ello. Ahora que saben que eso es un lugar asignado, van a tener que pelear y están decididos a hacerlo. Estamos decididos, hasta la última. No se va a hacer la cárcel, estamos seguros de eso. Si te dicen, te ofrezco trabajo en una cárcel. No quiero, yo quiero tranquilidad. En una universidad también puede haber trabajo. En un centro recreativo para la gente del Vergel o de todo Cuartel Quinto también, para los jóvenes. Puede haber trabajo. Puede haber trabajo y se evita la delincuencia. Pero no, ellos se enfocan en eso y no es así. Bien, dijiste algo muy valioso. ¿Por qué no pensar que la educación, un centro comunitario, recreativo, polideportivo, es una buena herramienta para evitar la comisión de delitos y darle a los pibes y a las pibas una posibilidad? ¿Es así? ¿No es eso? En otros países funcionó, como el capoeira, que sacó mucha violencia en las favelas. O el deporte mismo. Un pibe se tiene que sentar a drogarse en la esquina porque no cree que puede ser un futbolista como los que funciona, como los que hoy en día se ve en la tele. O un cantante, o no tiene ese futuro. No les queda otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera tiene esa imagen construida. Claro, no, para ellos está lejos eso. Entonces, eso creo que es la solución. Porque si agregamos cárceles va a seguir habiendo más presos y va a haber que hacer más cárceles. Entonces hay que tratar de evitar el problema antes. ¿Qué es lo que te gusta más de tu Vergel? No, todo. En realidad todo. Todo porque es tranquilo, qué sé yo, es una comunidad.
Y esa comunidad ahora está movilizada, ¿no? Exactamente. Se está movilizando, vamos a decirlo así, se está movilizando. Sí, es así, por un fin que no queremos que la cárcel esté ahí. Un sueño posible para el Vergel. Imaginamos que la cárcel no, que logran ustedes un cometido que es social y comunitario. No es en contra del proyecto, no. Es que ustedes puedan definir qué horizonte quieren para el Vergel. Hay muchas cosas, pero algo que quieras, que vos decís, yo voy a pelear por mis hijos. ¿Tenés hijos? Sí, 2. 2 hijos. Voy a pelear. Y no me van a mover de este principio. Y como te digo, todo, ¿entendés? Las plazas, que los chicos puedan ir a jugar a un lugar recreativo donde se pueda hacer cosas, ¿entendés? Pero fuera de la política, ¿entendés? Porque si no siempre, la política siempre viene y te enseña cursos, pero no. Queremos algo del barrio, ¿entendés? Lo pueden hacer ustedes también, ¿no? ¿Seguro? Emprenderlo ustedes. Seguro que sí. Lo que pasa es que si ellos ponen trabas no se puede, ¿entendés? Ponele el barrio, cuando nos unimos, hablamos con la 365 y ellos iban a mejorar la San Fernando para que los chicos pudieran ir a la escuela. Y la municipalidad no lo aprobó. Necesitábamos solo el papel y no lo aprobó. Porque ellos tenían sus ideas para un futuro que nunca llegó. Bueno, la 365 ingresa en otra punta de Cuartel Quinto que llega al fondo de los hornos. No sé por qué no podría ingresar a lo que es el Vergel. Claro. Porque no está muy lejos. No, el tema son las calles. El tema son las calles. Son las calles, son intransitables. Y el único asfalto que tenemos, si pasa el colectivo por ahí, lo va a romper. Si ya se está rompiendo todo. Finalmente, este es un proceso que se inició. Ahora ustedes ya tienen, y lo aclaro, ellos ahora tienen lo que es la carpeta oficial. Sí. Si alguien va al barrio y dice, no sé de qué se trata, evítese ir porque ya tienen lo que tendrían que haber obtenido a fines del año pasado. Claro, el primer día. Incluso, de manera actualidad, el colega Rodrigo Solórzano le hizo una nota a Julia Lac, ministro de Justicia, y confirmó la cárcel. Kicillof confirmó la cárcel. La intendenta dijo, sí, la cárcel, porque como hay hacinamiento penitenciario en la provincia de Buenos Aires, bueno, se hará esta en Merlo, que no es alcaidía, es alcaidía con 2 unidades penitenciarias, en Merlo, en Quilmes, alcaidías en Rodríguez, pero ellos son el Vergel. Y lo que debería hacer la política es escuchar a las comunidades, no usar el nombre de las mismas, ¿verdad? Sí. Pero ustedes están ya convencidos que ahora con la información y sí, porque tienen que venir a dar explicaciones. Tiene que haber una cláusula que diga que la comunidad tiene que estar de acuerdo. Asumo que tiene que haberla y no está de acuerdo la comunidad. Bueno, vas a militar esa causa. Así es. Lucas, gracias por esperar. No, muchas gracias por darnos el espacio. Bien, digo que Micaela Baraybar, que es de una organización política muy conocida a nivel nacional, dijo, militar es el territorio, el contacto, lo profundo, lo solidario. No solamente plantar un arbolito, voy a tomar esa frase, Micaela, y decir ya está, no es acompañar. Bueno, Lucas, que tiene 33 años y 2 hijos, quiere que los árboles que se levantaron y tienen raíces no sean arrancados. Creo que comprenden lo que estoy diciendo. Si ya el Vergel tiene una parte de urbanización que también es para que ellos discutan hasta dónde quieren industrializar las cosas, ¿por qué no reservar la parte verde y construir algunas calles para que los servicios sean dignos? Pero una cárcel con 992 plazas en un lugar que hoy en parte es apacible, pero que tiene en una esquina un pibe que, como decía Lucas, ¿por qué no él pensar que mañana puede ser un jugador? O puede tener un trabajo digno y genuino. ¿Por qué no? ¿Por qué le arrebatamos eso desde hace tiempo? No se lo fomentamos, pero dicen, acá va a haber una cárcel y por ahí hay fuentes de trabajo. Lo voy a decir en un lenguaje más coloquial. Si la derecha, si le hubiese ocurrido una cárcel cuando gobernaba Vidal y Macri, habríamos computado en todo este tiempo grandes movilizaciones y protestas. No lo hizo Macri ni Vidal. Está Alberto Fernández, Kicillof y Mariel Fernández. Si salimos de lo ideológico, que es lo que he intentado hacer en esta charla hermosa con Lucas, es que la política tiene que entender que las comunidades pueden decidir su destino. No imponerle un megaproyecto, su destino. Y el destino es que el Vergel no tenga una cárcel.
y esto recién empezó. Desde Quórum vamos a acompañar la lucha que la política, con su dirigencia, ha decidido ni siquiera olfatearla, ni siquiera acercarse. Bueno, ahora las comunidades tienen el proyecto original. Si quieren ir a dar explicaciones, que lo hagan. Mientras tanto, él y otros y otras dicen, los árboles no es que van a morir de pie, deben seguir de pie. Pausa y nos queda el último tema, que se llama educación. Como escucharon a Lucas hablar de su vergel, ustedes saben lo que es el vergel, es un sueño, es un lugar de ensoñación, casi como un paraíso cuando decimos vergel. Bueno, hay una localidad, Cuartel Quinto, que tiene una zona, un barrio llamado el Vergel, y Lucas decía, yo quiero para este lugar o un polideportivo, o una plaza o escuelas, y voy a cerrar la propuesta de hoy con una persona que hace de la crítica un instrumento constructivo, que es Leila Rodríguez, docente, trabajadora de educación pública, defensora de la misma. Si te digo cárcel o 4 escuelas, un jardín o una secundaria, seguramente me va a decir que no. ¿Por qué crees que pasa que la política no lo toma? Siendo vos laburante de la educación, ¿por qué no interpelar el proyecto? Sin destruirlo, decir el por qué, quiero saber las razones para encontrar nuevas y mejores razones. Bueno, gracias por participar. Bueno, buenas tardes, más. muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a mí no deja de sorprenderme que en uno de los lugares o una de las zonas como es Cuartel Quinto más desiguales del distrito de Moreno se plantee un proyecto de una cárcel, se priorice antes de priorizar la educación. Yo soy una defensora de la educación pública de gestión estatal. Todo mi recorrido educativo está dentro de la escuela pública de gestión estatal. Y la verdad que no deja de asombrarme, pero también me preocupa y nos tiene que ocupar el pensar el por qué hay que castigar a los hombres y no educar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y darles un lugar de contención. La verdad que es terrible y es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de faltantes de vacantes en las escuelas. Claro. Cuartel Quinto. Cuartel Quinto. Bueno, pero fíjate tu respuesta. En lugar de castigar, porque puede ser una, y lo explico ahora, es una unidad, son 2 unidades penitenciarias, una vez más y una alcaidía, son unidades premoldeadas. Sí. Así que el trabajo no es tanto como algunos venden, va a haber mucho trabajo. Bueno, está premoldeado, como prefabricado, pero con estructuras sólidas, por supuesto. ¿Quién nos anuló la posibilidad de preguntarnos, ¿y si educamos? Tal vez no necesitemos tantas cárceles. No es algo novedoso, es que
En ejercicio de la prédica y del discurso se neutralizó esta discusión. Por eso el programa de hoy, ahora con Leila, es, bueno, pensemos para discutir con el gobierno local, que potencia junto a Kicillof la propuesta de la cárcel, si en lugar de cárcel es educación, explicar la deserción, evitemos que la deserción sea alta, espacios lúdicos, recreativos, y vos lo dijiste en una nota anterior, el trabajo. Es decir, ¿cómo podemos tener una perspectiva distinta sin trabajo, si todo es precarizante? Y la educación, ¿qué tiene que aportar ahí? Bueno, de hecho, este servicio penitenciario va a ser también precario. Va a estar realizado con premoldeadas, de la misma forma que tenemos las aulas modulares en las escuelas del quinto, que aún continúan estando. Entonces la verdad que la precarización de la precarización, se hace un culto de la precarización en la ciudad de Moreno, y esta es una ciudad enorme, en donde tiene que haber una reactivación productiva seria, la agroindustria, la tecnología, la ciencia, la educación ya dejó de estar aislado solamente una cartera de educación, cultura y deporte. Tiene que entrar dentro de los ejes del trabajo, tiene que entrar dentro de los ejes de la ciencia y de la tecnología. Muchas de las personas tienen ese imaginario colectivo de que cuando la educación, en medio de la peor pandemia que nos tocó atravesar, estuvimos en la virtualidad, se imaginaban que esa virtualidad tenía que ver con una computadora, con un smart, con los pibes con su iPhone o con sus teléfonos, trabajando desde los hogares. Y no es así. Nosotros la virtualidad la sostuvimos a través de mensajes de WhatsApp en una zona de Cuartel Quinto donde vos no tenés ni siquiera conectividad, porque no hubo conectividad todo ese tiempo, y ya se había presentado ese proyecto de la cárcel en ese momento, en uno de los peores momentos. También se había traído a colación la imagen de un joven subido a un techo, entonces decía, bueno, el que quiere estudiar estudia, entonces estaba buscando señal para poder conectarse a sus clases virtuales. Y la realidad es que la virtualidad lo que hizo fue alejarnos de las instituciones escolares, pero por supuesto por el cuidado, por la seguridad, nadie está reclamando un hecho de cuidado, pero sí pensarlo en que esa virtualidad también siguió sosteniéndose a través del soporte papel. Claro. Porque lo que nosotros le entregábamos a los niños y a las niñas eran los cuadernillos que venían de Nación. Entonces no tenemos una real virtualidad, y uno cuando se pone a pensar y a replantearse el sistema laboral también nos preocupa. Dijiste algo que me parece muy nutritivo en lo pedagógico. La escuela ya no es solamente sumar, restar, dividir, multiplicar, el abecedario, la sintaxis, reglas gramaticales hasta ortográficas. Lo que está diciendo Leila es que desde hace muchos años que cambió eso. Incluso los programas curriculares han sido modificados con una visión modernizante que no ha alcanzado en absoluto ni siquiera el primer escalón, y estamos hablando de lo precarizante. Entonces, cuando se habla de virtualidad, hay algo que yo siempre voy a potenciar, que es la presencialidad digna y segura en Moreno. Cuando te encontraste con esta presencialidad luego de las decisiones que tomaron a nivel epidemiológico sanitario y te reencontraste con los pibes, ese momento emotivo, ¿qué tiene? No, bueno, es hermoso reencontrarse con la comunidad educativa, poder tener a los niños, a las niñas todos juntos, estar en el aula, que puedan trabajar. ¿Por qué es hermoso? Pero también es hermoso porque por una cuestión emotiva, y que ellos también lo necesitan, el poder trabajar con el otro. La escuela es una construcción social, es el primer acercamiento del niño y de la niña a una sociedad, sin esa guarda de los padres, ¿no? Claro. Ese andamiaje que después le damos nosotros los docentes y las docentes. Pero también sabemos que las escuelas no están siendo ni seguras ni dignas en este momento, y no tienen ni siquiera los 12 puntos básicos de habitabilidad muchas de ellas. En una de las escuelas donde yo trabajo, que le pasa a muchos otros compañeros, por eso puedo dar fe de ese lugar, porque estoy todos los días caminándolo, nosotros no tenemos personal auxiliar para poder sostener la higiene, Paso del Rey, para poder sostener la higiene de las escuelas. ¿Y por qué abren? Nosotros abrimos, sostenemos esa educación, estamos con intermitencias en algunos días para dar clases, pero bueno, nosotros tenemos que sostener la educación pública también, pero tampoco le podemos poner esa mochila a los directivos, a las y los compañeros directivos, sino que también tienen que ser decisiones que vengan desde la gestión del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el que tiene que ocuparse, entre otras cosas también, de esa deserción que hablábamos al principio. Sí. Porque tiene que haber soportes pedagógicos, didácticos, para ir y buscar a ese pibe o esa piba que dejó la escuela, que mayormente son del secundario, y traerlos de vuelta. ¿Vos te acordás y también que son quienes tienen que nombrar, al personal auxiliar. ¿Vos te acordás en plena pandemia que se larga
que es un proyecto precarizante también, de docentes que no tenían toda la carrera hecha, estudiantes. ATR. Los ATR. Bueno, yo digo, si no aprendemos de esa crisis, que tal vez buscar, aunque sea precarizante, me voy a detener ahí, me voy a olvidar que es precarizante, un segundo, aunque me cueste. Pero es para buscar a los pibes que se desconectaron, que ya estaban desconectados antes. ¿Por qué no se sostiene? Bueno, ahora vuelve, se vuelve a darle forma a estos acompañantes de las trayectorias escolares y de reinserción en la escuela. Va a haber un programa similar que también se va a abocar los sábados y demás, que es a nivel provincial. Desde el municipio no hubo ese acompañamiento y nosotros lo necesitábamos. Yo siempre digo que nosotros estuvimos solo atravesando la pandemia sin ese acompañamiento. Y sabemos todos que sobre todo los pibes que están en las escuelas secundarias, los y las pibas que están en las escuelas secundarias son los primeros en tener que dejar la escuela para ir a ayudar a la familia. ¿Sabés qué me dijo hoy un enfermero en este programa? Que no se sintieron acompañados. No, nadie se sintió acompañado. Pero y agregó, nuestra salud mental. Sí. ¿Viste cómo perdemos de vista en nombre de que vamos? Claro, perdemos de vista cuestiones muy importantes, porque el daño, ¿quién lo repara? Salvo que seamos máquinas, ¿no? Que mañana nos levantemos y no pasó nada. No, eso está, y vuelve. Y activa a veces la parte más nociva nuestra, porque creemos que no pasó, no, y está pasando. No, aparte, ¿quién acompaña? Aquellos que tienen que acompañar y sostener y hacer un acompañamiento desde el vínculo y poder traerlo a la escuela. Muchas veces hemos ido nosotros, los docentes, las docentes, a las casas de las familias que estaban con COVID a llevarles el servicio alimentario. Muchas veces sí lo hice, sí, lo hice. Yo lo hago. No tengo problema de hacerlo, ni tampoco voy a estar con el dedo inquisidor en aquel que no lo hace, porque está en todo su derecho, porque es verdad que no nos corresponde. Pero muchos de nosotros y de nosotras lo hacemos para seguir sosteniendo ese vínculo con las pibas y los pibes. También he ido a las casas, porque no alcanzaban esos programas de acompañamiento a las trayectorias escolares. No, claro. Entonces uno tenía que ir y buscar al alumno, a la alumna, poder llevarle el material didáctico, después ir a buscarlo, y sí, lo hicimos, siempre lo hacemos. Y somos los docentes los que lo sostenemos. Pero esta gestión política que está en el municipio de Moreno se olvida que cada uno de nosotros y de nosotras tiene más de 200 familias a diario, a las que contiene, con las que habla, con las que dialoga. Entonces esas familias también tienen un ida y vuelta con nosotros. En la escuela donde estás laburando, Leila, siguen las burbujas. No, ya tenemos la presencialidad en algunas completas, pero vos podés tener una asistencia programada, ¿no? Que también el protocolo Bien, por te ejemplo, lo permite. No, por dimensión de aula no pueden entrar 40 pibes. No. Nunca. No. Por eso ahí tenés que hacer una segmentación. Ahí tenés que hacer, sí. Son como unas inasistencias intermitentes, entonces un día faltan 4, al otro día vienen esos 4 y faltan otros 4. Entonces tenés que ir programando y diagramando dentro de ese protocolo. Pero igualmente, si no tenemos personal auxiliar para sostener la higiene, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo decía, a modo de reflexión, ni siquiera una crítica despiadada, que lo he charlado con Leila y con aquellos que quieren hablar, que los parches no. Entonces, pensemos que sigue una pandemia, que hay un virus, e imaginemos que en una escuela no está el trabajador auxiliar que limpia, y ahí entran ustedes y entran los pibes. Eso es lo que yo no llego a comprender, por qué no dimensionamos lo que dice que es claro, que tenemos que tener cuidado, pero ni siquiera en una escuela se cumple el protocolo. Y 12 puntos mínimos. No, esos bueno, serán mínimos para poder ingresar a las escuelas. Pero más allá de eso, tienen una mirada precarizadora absolutamente de todo, de la educación, de la salud, del trabajo. Entonces nos quieren en el barro. Yo siempre digo, nos quieren en el barro. Y no es malo vivir en el conurbano, pero hay que empezar a desconurbanizar el pensamiento y empezar a jerarquizarlo y a traerlo desde otro contexto. Hay un montón de situaciones que tenemos que empezar a ver y parece que no se endereza el barco nunca en el distrito de Moreno, o cada vez es peor. Entonces esa mirada precarizadora, yo escuchaba a candidatos que venían, ¿no?, como a proponer, algunos no entraron y ya consensúan, otros hablan de la generación de cooperadoras escolares, que ya están, que son necesarias, que le agradecemos muchísimo siempre a las familias, pero no podemos sostener instituciones educativas a través de las cooperadoras escolares, en donde todas las personas han perdido su trabajo, la mayoría están dentro del trabajo informal. ¿Cómo podés pedirle a una familia que colabore con una cooperadora cuando ni siquiera tienen para comer? Entonces eso es una pérdida de la realidad. Yo no sé cómo transitan el distrito. Lo transitarán por encima, porque la verdad que al territorio no van.
Si vos vas al territorio, primero que no querés más que los pibes y las pibas pisen el barro. Y pisen el barro en todo el sentido del contexto. Hay jóvenes de 30 años que no han tenido su primer trabajo. Y ni siquiera hablo de pleno empleo. Pero después se enojan cuando nosotros le decimos eso no es peronismo. Y le hablo de nosotros desde nuestra organización. Sí, claro. Siempre lo planteamos. Que no participa también, porque dije en este programa no hay candidatos ni candidatas. Sí, claro, la Esperanza de Todos no tiene representación en la boleta, pero tiene voz política. Y la invitación a Leila tiene es porque valor. está diciendo esto, desconurbanizar el pensamiento. Sí. ¿No? Sí, porque en nombre de que somos pobres o nos empobrecieron, ni siquiera la vara perdemos de vista. Yo suelo decir, ¿qué es lo que hubo? Y se perdió. En nombre del progreso, ¿qué hubo? Por eso arranqué la nota contigo preguntándote por una cárcel. ¿En qué momento desapareció de la escena política, incluso de las dirigencias, discutir escuelas, trabajo, todo lo que me estás diciendo vos del peronismo? Pero si ya se decidió la cárcel, es la cárcel. Hay algo que funciona mal. Tiene que haber una dirigencia madura de hombres y mujeres, dirigentes y dirigentas. Uno no le puede dar responsabilidades a quienes no cruzan la calle solitos o solitas. Por supuesto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Si necesitan ir de la mano o estar abajo de la sombra del poder o de un pedacito de una parte sesgada, o si toman la decisión de no madurar dentro de la política, bueno, uno no puede inquietarse por esas acciones de algunos políticos o de algunas políticas que toman esas decisiones. Nosotros de nuestra organización, con el compañero José Luis Barrero, tomamos una iniciativa, somos hombres y mujeres, dirigentes y dirigentas, todos los que nos acompañan desde la Esperanza de Todos, los que hoy están en la Esperanza de Todos, son absolutamente territoriales, estamos todos en la calle, estamos cada uno desde sus lugares, pensando y repensando al Moreno y también pensando en un Moreno de acá a 30 años. Nosotros no tenemos una visión mediatista de ya, en este momento, no en lo mediato. Tenemos que empezar a pensar más allá de esta situación emergente y en la pospandemia. Claro. Les encanta hablar de la pospandemia, les gusta hablar de esto es una ciudad dormitorio. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se reactiva? Porque es mucho más grande. ¿Qué políticas hay ambientales? La cuenca alta del río Reconquista, con todos los problemas que tiene, la terciarización del Parque Los Robles, ahora a Las Claras. Veo que estás estudiando. Entonces, nosotros nos preparamos, nosotros estamos formados y sentimos que estamos preparados para poder conducir los destinos de la ciudad de Moreno. No te vas a correr, me da la impresión en las 3 notas que pudimos hacer es que hay una vocación, porque no es denuncia lo que estás haciendo vos. No. Estás diciendo esto no lo quiero y deseo esto. Eso lleva tiempo, por supuesto. Por supuesto. Pero no te veo dejando Moreno, te veo transitándolo y siendo protagonista de una construcción que yo suelo decir que debe ser mucho más colectiva y horizontal. Totalmente. Porque de personalismos nos ha ido muy mal, ¿no? Totalmente, pero tiene que ser de hombres y de mujeres que cruzan la calle solitos y solitas. Bien. Creo que tiene que haber esa dirigencia que empiece a tomar las riendas, que construya un futuro diferente, pero también que se siente a plantearlo desde la política y desde lo profesional y técnico. Moreno necesita un montón para salir adelante y nosotros nos vamos preparando y vamos armando estos proyectos a 30 años que necesita la ciudad de Moreno, porque necesitamos ese trabajo formal, de ese trabajo informal, que yo cuando digo el trabajo informal hablo de las nuevas formas de trabajo y también están en la ciencia y en la tecnología. Claro. Claro. Muchas gracias por venir hasta aquí, por favor, gracias. Por darnos tu mirada que es educativa, política y hasta partidaria. No se quede con un pedacito de los 3 elementos que acabo de dar. Es uno solo, es Leila Rodríguez, que de pie, aunque está sentada, pero dice, yo no comparto el diseño precarizante. Ese diseño precarizante es explicado como un ascenso de los que estuvieron abajo porque la propia política y el sistema los excluyó durante 25 años, que es cierto. Es cierto. Ahora, el problema es si ese es el techo. Y para que no sea el techo, el caso de Abril, del programa de hoy, con 22 años, es que tiene que acondicionarse a una estructura que contenga lo que estaba diciendo recién Leila. El conocimiento como nueva forma de construir trabajo, es decir, formativo desde ya, pero que sea productivo, además de lo que más o menos los que somos viejos creemos que
¿Va a haber más industrias? No, no va a haber tantas industrias, pero si llegan, ¿cuáles? Si se vende tierra en Cuartel Quinto, Parque Industrial, ¿a quién? No es mucho lo que se pide, ¿eh? ¿A quién se le vendió? ¿Y qué se dice desde ese lugar que ya tiene el privado? Va a hacer. Porque si no, y me va a encontrar aquí en este programa, de pie, haciendo un editorial sentado, oponiéndome abiertamente a lo que es la construcción de la ignorancia. Eso me molesta a mí. Me molesta que un funcionario puede ir a una comunidad, cuando todo el tiempo están con la comunidad, y le mienta a la comunidad. Le diga, yo no sé de qué se trata esto lo hizo la provincia de Buenos Aires. No. Si es digno y si es responsable y si es valiente, tiene que decir, esta tierra la pusimos nosotros para que sea una cárcel. Sobre todo porque es uno de los funcionarios, Bergier, que más estaba de acuerdo con la cárcel, desde una visión, lo tengo que decir, en honor a la ética de Bergier, un proyecto que sea humanizante, que no sean las sucursales del infierno que son en las cárceles. Pero lo tomemos desde ahí. Pero hay que ir al territorio y decirle, sí, nosotros también estamos acá. Nosotros creemos esto. Y aceptar que el territorio y las comunidades puedan decir no. Aceptar que desde un sector de la política le diga, no, no quiero la precarización. Quiero discutir en una mesa amplia y si no, prepararé otro escenario para dar la disputa porque queremos que Moreno no sea lo que en este programa 4 veces se mencionó, sin que yo lo pregunte, ciudad dormitorio. Yo lo escucho desde el año 1999 que empecé a trabajar en este distrito. Y si es ciudad dormitorio es porque fracasó la política. ¿O será que algunos pensaron que es mejor que sea así? Bueno, le quiero aclarar a muchos y a muchas que hay una fuerza que este programa ha tratado de matizar, que hay una fuerza que no quiere más la queja, quiere la construcción, cueste lo que cueste. El próximo domingo, si tiene interés, como siempre, el ejercicio democrático de elegir. Es una primaria, acá es la previa a la general de noviembre, pero la política no se detiene. Este programa ha hablado de política, lo partidario vendrá después, que es menos entretenido pero también importante. Gracias por estar ahí, gracias Omar, Jorge, nos vemos la semana que viene haciendo quórum en contacto directo sin tapabocas.